Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. The nuclear age began at Hiroshima and Nagasaki, Japan in 1945. In the decades that followed, other nations developed nuclear weapons. Nuclear tests left enduring effects on the local populations. Irreversible damage was caused to the environment. The nuclear arms race continues to threaten millions of innocent lives. Stop nuclear testing. Embrace a world free of nuclear weapons. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Y cambiamos de tema. La ocupación de tierras de forma ilegal tiene en vilo a la comunidad en Cauca. En las últimas horas, 7 personas resultaron heridas en enfrentamientos en Guachené. Alejandro Muñoz, buenas noches. Damaris, televidentes, buenas noches. 3 de estas personas que resultaron con heridas de gravedad fueron trasladadas a centros asistenciales. A esta hora se recuperan en distintos hospitales del departamento del Cauca. Mientras tanto, la personera del municipio de Guachené, que resultó increpada, pues mañana a primera hora instaurará de manera oficial la denuncia en contra de estas personas y como prueba pues llevarán los casquillos de las balas en el intercambio de disparos que se produjo en la zona. Esto fue lo que sucedió. ¡Ay, Dios mío, no! ¡No! La toma de predios de forma ilegal sigue siendo motivo de disputas en el Cauca. 7 indígenas resultaron heridos en el sector de la hacienda El Chimán, en Padilla, en medio de una riña. Llegan los indígenas atacándonos, disparando. En ese momento se me llevan la moto, queman 3 motos que tenemos en la parte de adelante pues, de una de las viviendas. Yo les muestro el chaleco, les digo que por favor que no, que la moto es de la personería, que yo soy la defensora del pueblo, que yo soy representante de los derechos humanos. No les importó, en ese momento se agachan 3 de los indígenas y nos empiezan a disparar. En el norte del Cauca son más de 70 predios invadidos de manera ilegal. Según las autoridades, estas confrontaciones limitan la productividad de las tierras. Hay más de 6.000 hectáreas que han sido afectadas por las invasiones. Esto genera pérdidas económicas. Tenemos que destacar que gran parte del área afectada es de caña de azúcar. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC afirmó que continuarán los desalojos de terrenos en municipios como Caloto, Toribío, Corinto, Guachené y Santander de Quilichao. Continúan las emergencias por lluvias en Santander. En las últimas horas hubo afectaciones en 3 municipios por crecientes súbitas. En el 50% del territorio santanderiano fue declarada la calamidad pública. Joana Niño, buenas noches. ¿Cuáles son estos municipios? Damaris y televidentes, muy buenas noches. Pues las emergencias de este fin de semana se presentaron en una granizada en el municipio de Molagavita. Incomunicados por la creciente del río Charta está la provincia de Sotonorte y un campesino del municipio de Lato se quedó sin su vivienda. Se nos partieron las camas, se nos partieron la nevera, la estufa, todo se nos echó a pique. Con una profunda tristeza, Noé relata cómo en una noche las cosas por las que trabajó toda su vida quedaron destrozadas con el paso del agua en la vereda Roncancio del municipio de Lato. Aunque las lluvias se llevaron lo material, hoy agradece contar con manos amigas. Muchísimas gracias a la gente que nos colaboró y que nos pueda colaborar. Pero las emergencias también tienen en vilo a los campesinos de Molagavita. Sus terrenos quedaron cubiertos por una capa blanca de granizo. Dejando varios cultivos afectados como son frijol, maíz, plátano, tomate, también varias viviendas y dejando varios invernaderos desentechados. Y en la vía Matanza, en el sector conocido como La Playa, el río Charta dejó incomunicada a la provincia de Sotonorte. Dejando paso restringido, se articula y se coordina en vivo maquinaria amarilla para rehabilitar el paso y la transitabilidad de los vehículos de forma normal. Luego de 6 deslizamientos de tierra, Invías habilitó la vía Curos-Málaga. En Santander hay 40 municipios en los que se ha declarado la calamidad pública.
Y de Santander pasamos al Atlántico. Un nuevo derrumbe ocurrió en el suroccidente de Barranquilla. Como consecuencia de las fuertes lluvias, 70 casas se desplomaron. Zainia Gámez, buenas noches. ¿Qué atención están recibiendo los afectados? Hola Maris, muy buenas noches. Las autoridades ya pusieron en marcha un plan para poder ayudar a los damnificados, enviándoles mercados y también un subsidio de arrendamiento para que estos damnificados se puedan reubicar en una zona que no represente riesgo para ellos. En Vilo pasan los días cerca de 70 familias en el sector Loma Roja luego del colapso de sus viviendas. Vivimos con miedo horrible, ahorita no tenemos alumbrado público, de aquí para allá no hay, se han ido los cables eléctricos, se han caído, los postes se han caído. En la noche de este sábado los habitantes del sector salieron corriendo de sus viviendas para evitar que los escombros les cayeran encima. Pero daba miedo porque traqueaba en la noche, uno sentía que traqueaban las paredes, ¿ve? Y entonces no vamos a buscar para irnos para otro lado, ¿ve? La alcaldía de Barranquilla para esta temporada de lluvias identificó 18 puntos críticos que deben ser evacuados y otros sectores que necesitan limpieza de cauces y reducción de riesgos. Revisando no solo esta situación de la Loma de la Manga, de Loma Roja, de todo este sector, sino de otros en Barranquilla que están en alto riesgo por cuenta de las atípicas lluvias que se están presentando. A la situación de Loma Roja, en donde se cayeron 170 casas, se suma la crítica situación que viven decenas de familias en los barrios La Manga y Carlos Meiser. Decenas de militares y civiles de Venezuela trabajan a contrarreloj en los últimos retoques de la zona limítrofe con Colombia para que la reapertura de la frontera que une ambos países esté lista el lunes tras 7 años cerrada al paso vehicular y comercial. Mientras unos podan el césped, otros desmalezan la zona, pintan las vías y señalizaciones o instalan vallas propagandísticas, todo para embellecer el pedazo que maneja Venezuela en el puente internacional Francisco de Paula Santander. Una joven que forma parte del grupo de restauradores y pidió permanecer en el anonimato, explicó a EFE que el trabajo ha sido incesante en la última semana, pues han tenido que pintar, barrer y acomodar varios puntos sobre el puente binacional y en áreas cercanas como puestos de control fronterizo. La estructura, capaz de soportar el paso de automóviles y también acondicionada para transeúntes a través de caminerías, comunica a la población venezolana de Ureña con la colombiana Cúcuta y está custodiada por autoridades de ambos países. Sin embargo, en el lado venezolano el número de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es aparentemente mayor que en el lado colombiano. En este puente, uno de los 4 que conectan al estado venezolano de Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander, se espera que mañana transiten vehículos igual que en el Simón Bolívar, el principal paso entre los dos países y en el que se llevará a cabo el acto oficial de apertura. La actividad, que está prevista para las 10 hora venezolana, pondrá fin al tránsito irregular de migrantes a través de los pasos ilegales conocidos como trochas, por los que en los últimos años han atravesado miles de venezolanos que salieron del país huyendo de la crisis. Vía libre para el comercio entre Colombia y Venezuela. Después de años de cierre fronterizo y de ruptura de las relaciones diplomáticas, este lunes los camiones podrán volver a atravesar de un país a otro por el puente internacional Simón Bolívar. Será el punto de partida para el restablecimiento pleno del transporte comercial transfronterizo. Cientos de personas cruzaban este domingo a pie por este paso, convencidas de que la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia será positiva. Va a ser algo muy positivo para los dos países, para Colombia y Venezuela. Va a haber más comercio y en un par de meses ojalá se abra también para los carros particulares. Tenemos fe en Dios que todo sea para bien. El paso de vehículos de carga fue restringido en 2015 y quedó totalmente bloqueado en 2019, cuando el gobierno colombiano de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El restablecimiento de las relaciones bilaterales se ha producido tras la llegada al poder en Colombia del presidente izquierdista Gustavo Petro. El cierre fronterizo hundió los intercambios comerciales, que en 2008 rozaban los 7.200 millones de dólares anuales. Sí, creo que mejoraría un poco la situación de ambos países porque se abriría más comercio entre ambos países y pues crea más oportunidades de trabajo por ambos lados.
Las autoridades venezolanas han anunciado un refuerzo de la seguridad para evitar, dicen, que la reapertura fronteriza sea un mecanismo para el lavado de dinero del narcotráfico o de acciones ilícitas. Ya regresamos. Uno de los placeres que más disfrutamos es el de probar lo mejor de los productos gastronómicos. En San José de Cúcuta, tierra de sabores, de sazón y de mucha tradición, se elaboran diferentes recetas para el deleite de propios y extraños. Una de esas tradiciones es la de preparar los más ricos pasteles con diversidad de relleno y acompañantes. Es en su elaboración donde cobra protagonismo Tomasa, la rica masa, como principal ingrediente que brinda sabor y crocancia únicos. Tomasa la rica masa es una empresa cucuteña fundada por gente emprendedora y visionaria que encontró en su gusto por los sabores de la región la receta perfecta para elaborar un producto de alta demanda, la masa prefabricada para la elaboración de pasteles y de muchas más recetas. Cada año con nuestro concurso Piensa Verde, reconocemos y exaltamos a las personas, grupos o empresas que contribuyen con la ejecución de proyectos a la solución de los problemas ambientales en Norte de Santander. Y en esta octava versión, hemos decidido lanzar 3 categorías. Categoría 1, empresas de negocios verdes con ejecución mayor a 2 años en bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, ecoproductos industriales, mercado de carbono. Categoría 2, emprendimientos en negocios verdes. Categoría 3, Mi Páramo sobre la aceleración en desarrollo de productos de agronegocio sostenible. La inscripción es gratuita a partir del 16 de agosto del 2022 hasta el 7 de octubre de 2022. Para conocer más sobre las bases de este concurso y descargar el formulario de inscripción, visita nuestra página web www.akc.com.co. Es el mejor momento para premiar a los héroes ambientales en nuestro departamento.
Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. Al menos 5 rescatistas han muerto tras el paso del supertifón Noru en Filipinas, al ser arrastrados por las aguas mientras trataban de evacuar a los vecinos de un barrio de San Miguel de Bulacan, confirmó este lunes la policía. El tifón, que ya ha abandonado el archipiélago, tocó el domingo el noreste del país con vientos de hasta 185 kilómetros por hora, dejando tras de sí lluvias torrenciales y graves inundaciones. Según el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, no se esperan grandes destrozos y pérdidas por el desastre natural gracias a los trabajos de evacuación y preparación en los días previos. Cerca de 14.000 familias fueron evacuadas por las autoridades en varias provincias al norte del país. Muchas de las personas que viven en la ribera de este río son colonos informales y sus casas están hechas de materiales ligeros. Por lo que cuando llegan las lluvias y las tormentas, son los primeros en verse afectados. Noru es el 11º ciclón tropical que golpea este año Filipinas, uno de los países más propensos a las catástrofes del mundo. Es la primera vez que los cubanos deciden sobre una ley. Más de 8 millones de ciudadanos han votado este domingo para decidir si aceptan el nuevo Código de las Familias en un referéndum. Una mayoría simple sería necesaria para que se reconociese el matrimonio entre personas del mismo sexo, que estas parejas pudieran adoptar o también que se permitiera la gestación solidaria. El gobierno ya ha hecho campaña a favor del sí en medios oficiales, en redes sociales y hasta con carreras como esta en las calles de La Habana. La norma fue previamente consultada en 79.000 reuniones por barrios y municipios. Me da lo mismo que se casen 2 hombres como que se casen 2 mujeres. Yo no tengo esos prejuicios. Yo soy de otro tiempo, pero no tengo esos prejuicios. Estoy muy de acuerdo con ese código, aunque discrepo de algunas cosas, porque yo discrepo de algunas cosas del código. A favor lo entiendo, voy a votar, pero no sé nada de esto. Entiendo lo que te quiero decir. Cubanos todos debemos votar que sí, porque es un código que recoge todos los aspectos fundamentales para el bienestar social y de la población. Aunque según los expertos, el voto por el no podría convertirse en una oportunidad para expresar la oposición al gobierno. Es el único proyecto que se votará en el país de entre las 70 normas jurídicas actualizadas con la nueva Constitución. No estoy de acuerdo con un sí. No estoy de acuerdo con esas cosas que están pidiendo sobre el Código de la Familia. Hay muchos más temas que interesan más que el Código de la Familia. Como por ejemplo, que no hay comida, que hay tremenda hambre. Se prevé que los resultados definitivos se conozcan 5 días después de la votación. La extrema derecha conquistó el domingo la tercera economía de la Unión Europea con la histórica victoria del partido de Giorgia Meloni en las elecciones legislativas de Italia. La formación de Meloni, Hermanos de Italia, que proviene de la tradición neofascista, se consolidó como la mayor fuerza, un resultado sin precedentes según los datos a pie de urna. La formación posfascista supera ampliamente a sus aliados de extrema derecha de la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia del magnate conservador Silvio Berlusconi. Por primera vez en la historia, desde 1945, una formación que proviene de la tradición neofascista va a gobernar Italia, gracias a que se presentó con una coalición de derechas que obtendría en total entre el 36,5 y el 46,5 de los votos. El Partido Democrático, principal partido de la izquierda, no consiguió movilizar al electorado para frenar el avance de la ultraderecha y tuvo que conformarse con una cifra que oscila entre el 17 y el 21%. Los antisistema del movimiento 5 estrellas obtuvieron entre el 13,5% y el 17,5% de los votos, por debajo de su histórico puntaje de más del 30% logrado en 2018.
Aquí comienza Ella Soy de France 24. En 2021, Colombia registró 4.708 nacimientos en niñas entre los 10 y los 14 años de edad. Esto es violencia sexual. La Semana Andina de la Prevención del Embarazo en la Infancia y en la Adolescencia en 2022 busca concientizar sobre la normalización de estas violaciones a los derechos de las jóvenes, especialmente cuando se trata de niñas de 14 años o menos, pues este fue el único grupo de edad en el que aumentaron las maternidades forzadas. Con relación al embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, se presentó una reducción del 4% entre el 2020 y el 2021. Sin embargo, en 2021 se registró un incremento en los nacimientos del segundo o tercer hijo o hija de este grupo de edad. Vamos a conversar sobre esas cifras y sobre lo que representan en un país latinoamericano como Colombia. Para ello, la conversación es con Joana Blanco Barreto, coordinadora de Educación Integral de la Sexualidad en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNFPA Colombia. Joana, bienvenida a Ella Soy y comencemos por el principio. ¿Por qué el embarazo temprano constituye un abuso de poder? Hola Ángela y un saludo para todos y todas. Pues realmente es un abuso de poder porque un adolescente no embaraza a un adolescente, es decir, las relaciones que se están dando y que producen el embarazo en la infancia y en la adolescencia se puede estar dando entre niñas y adolescentes con hombres que pueden superar por 40 años la diferencia de edad. Básicamente estas son relaciones inequitativas, relaciones de poder que reflejan pues otras inequidades de otro tipo, como son las inequidades en razón de la discapacidad, en razón de la ruralidad, etcétera. Entonces necesitamos desnaturalizar precisamente estas prácticas y entender principalmente que todo acto sexual con menor de 14 años es un delito y que tener relaciones sexuales con menor de 18 años pues también se considera un abuso de ese poder y que deberíamos propender por relaciones mucho más equitativas en nuestro país y en nuestra región. Bueno, Joana, y ya que estábamos en ello, pues quisiera ahondar más en ese tema, porque al menos en países como Colombia, en países latinoamericanos se habla mucho de mamás jóvenes, pero es que uno no puede considerar que una niña de 12 o 13 años que entró en embarazo es una mamá joven. Eso es un caso de violencia sexual, eso es un caso de abuso y así está tipificado, de hecho, en nuestro Código Penal. Entonces, ¿ahí qué está pasando? De acuerdo, es un abuso sexual de acuerdo a nuestro Código Penal y tenemos que avanzar en la desnaturalización de estas prácticas y en la identificación de estas prácticas como un delito y como una vulneración a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos. Lo que estamos viendo es que en el 2021, cerca de 5.000 embarazos en niñas de 10 a 14 años, pero solo 800 entraron al restablecimiento de derechos. Esto por cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ¿dónde están las otras 4.200? ¿Por qué no las identificamos? ¿Por qué no activamos la ruta? Bien sea por salud, por las instituciones educativas o por otro medio. Esto nos habla de los grandes retos que tenemos para desnaturalizar este tipo de violencias y para reconocerlas como una vulneración a los derechos de las niñas. Precisamente para allá iba mi siguiente pregunta y era ¿en qué deberían consistir estas rutas que se deben activar para las niñas y adolescentes que entran en una situación de maternidad forzada o que entran en una situación de abuso sexual? Y es que además tengamos en cuenta, Joana, que casi que la mayoría, por poco serían la mayoría de casos de abuso sexual en Colombia, pues están en estos grupos poblacionales. De acuerdo, acá tenemos unos grandes retos a nivel institucional para fortalecer las capacidades de los actores de salud, de justicia, de protección, de educación, que hacen parte de esta ruta de atención a sobrevivientes o víctimas de violencias sexuales y de violencias de género de manera general. Y por supuesto estas rutas están determinadas de manera general o a nivel nacional, pero tienen que territorializarse, tienen que adaptarse a las características y posibilidades de cada territorio. No es lo mismo tener una ruta de atención en Bogotá o en Medellín como ciudades capitales a tenerla en Guapi, en Bosconia, en Tibú. Allí el trabajo debe ser muy fuerte y muy sostenido en fortalecer estas rutas y, por supuesto, en promover los derechos sexuales y reproductivos para que las personas conozcan sus derechos y los exijan. Bien, y entonces en este contexto que estamos hablando, pues se celebra esta semana la Semana Andina de la Prevención del Embarazo en Adolescentes y pues también en niñas, y ustedes a lo que invitan es a hablar claramente de sexualidad. Pareciera obvio, y sin embargo la educación sexual sigue siendo una lucha en países como Colombia. La educación sexual sigue siendo una lucha
Así es, hablemos claro, esa es la invitación que las y los jóvenes quisieron hacerle a todo el país, porque esta es una iniciativa que nace de las juventudes, específicamente del Magdalena, a partir de un proyecto que tenemos aquí, porque ellos y ellas lo que dicen es, nadie nos habla o no nos habla claramente, no nos habla abiertamente. Y allí tenemos unos desafíos en las instituciones educativas, también en las familias y en la sociedad en general, porque nos han enseñado que la sexualidad es algo vergonzoso, que es algo de lo que no se habla, que es algo incluso pecaminoso o que nos genera culpa. Y allí la educación integral en sexualidad es fundamental para fortalecer los conocimientos y las capacidades de los agentes educativos, tanto en la escuela como fuera de ella, que interactúan con niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos implementando diferentes acciones para fortalecer a las y los docentes, para fortalecer los mismos procesos pedagógicos al interior de las instituciones educativas, pero también a fortalecer otros agentes educativos fuera del contexto escolar, como son el personal de salud, actores educativos del ICBF, por ejemplo, u otros actores, porque en todos estos espacios podemos educar en sexualidad, que debe ser una educación con un enfoque de derechos, con un enfoque de género, con información científica y precisa y, por supuesto, gradual. No le vamos a enseñar lo mismo a un niño de 6 años que a un adolescente de 16. Debe estar adecuada al desarrollo cognitivo, físico, emocional y sexual de ellos y ellas. Bueno, eso es una parte y es la responsabilidad que nos atañe como formadores y a los que se están formando. Pero ¿cómo hacemos para educar a los que ya son adultos? Es decir, aquellos que aprendieron desde pequeños la idea de que la violación es lo normal y de que la mujer utilizada o objetivizada es lo normal. Entonces, porque es que ahí es donde viene el gran problema y los casos no reportados y el subregistro con violaciones y con niñas que simplemente no tienen acceso a los sistemas de salud de manera efectiva y adecuada. Sí, allí estamos asumiendo pues todo el marco normativo que tiene el caso Colombia, tiene un marco normativo muy robusto y, por ejemplo, a través de las escuelas de familias, de padres, madres y cuidadores podemos llegar a las familias para que en su corresponsabilidad en la formación integral de niños, niñas y adolescentes pues puedan hacerlo de verdad de una manera integral, reconociendo que la sexualidad es parte de la identidad y reconociendo esta vulneración de derechos, ¿no? Desnaturalizando esto. No es un proceso fácil, esto no se da de la noche a la mañana, pero es posible transformar estas normas sociales de género también a través de incidencia de comunicación para el desarrollo, de incidencia, de formación permanente, de acompañamiento, y para esto, por supuesto, necesitamos la voluntad política de todas las entidades para que se sumen en los diferentes espacios a los que llegan con las comunidades para visibilizar y transformar estas prácticas. Bueno, vamos a lo que sufren las principales víctimas. ¿Cuáles son las consecuencias, Johanna, de forzar maternidades, de tener niñas siendo madres? Consecuencias para estas niñas madres y para esas niñas y niños que llegaron sin ser pedidos, planeados y, por supuesto, sin que sus progenitoras estén listas. Bueno, hay consecuencia de orden biológico. Las niñas y las adolescentes tienen hasta 4 veces más de probabilidad de complicarse su parto o su posparto, pero también hay consecuencias a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, porque muchas de estas niñas y adolescentes crían a sus hijos sin su pareja, sin la persona responsable de esta paternidad. Tienen que reconfigurar sus sueños, sus proyectos de vida, y también hemos encontrado a través de un estudio, el estudio Milena, que tienen mucha menos probabilidad de acceder a trabajos bien remunerados. Entonces, hay consecuencias de múltiple orden y además tienen más probabilidad de volver a ser madres, lo que fortalece este círculo de pobreza y también de violencias en el que vivimos. Y de desigualdad. Johanna, muchísimas gracias a usted por aclararnos un poco el panorama. Y bueno, pues seguimos atentos, las cifras no mienten y no avanza mucho el país en esta materia. Gracias a usted por estar con nosotros y a nuestros televidentes. Sigan en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy. Ну, главное, дома пришла и всех обзванивала, у нее такая пачка была. Ну и то не я получила бабушка как бы. Понятно. Какая специальность была в армии? Механик радиорелейной связи, связист. Близкие
Ну, боятся, конечно. Все переживают. А сами на Донбассе еще не были? Нет, конечно. Кто меня пошлет туда? У меня просто матушка не особо горит желанием, чтобы я куда-либо ехал, сами понимаете. Ну, это, я считаю, гражданский долг, как минимум. Более того, я не бегал от призыва, когда еще 10 лет назад, и сейчас от мобилизации бегать не собираюсь. Просто, опять же, сидеть в ожидании чуда, желания никакого нету. Хочется сразу уже понять, отправляют меня, не отправляют. Дело в тому, що у нас перша зима така, що дровами топимо. Це хорошо, що печка не розібрана, що можна топити дровами. А також у нас же був все це время газ до війни. От скільки їй треба на зиму хвороста, якщо в неї немає ні машини. Так що скільки треба, ми не знаємо. А у кого-то тільки тачка є. Хто чим може, то і поки на те, щоб кушати готувати, може ж дадуть газ. А якщо не дадуть, будемо тягнути більше, щоб міська влада щоб працює над цим питанням.